Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que además hoy, luego de escuchar esta charla, les recomiendo leer el escrito que va adjunto a este video y que además complementa la información que les voy a dar. Vamos a analizar ahora cómo es el perfecto político mercenario latinoamericano. Tenemos que reconocer que Estados Unidos ha creado ya un ejército de mercenarios, que es el que está peleando en Irak, está peleando en Afganistán, ha peleado en Siria. Son esencialmente, se llaman contratistas privados. Pero este modelo de gestión, de tener mercenarios en su ejército, también se ha extendido al hecho de tener mercenarios políticos en su patio trasero. Para entender cuáles son las particularidades que tiene un mercenario político, tenemos que señalar que es un líder político, que es en sí un político y que es un mercenario político. Podríamos decir que un líder político es una persona que tiene la capacidad de decidir por sí mismo y por otros, y que recomienda conductas especialmente a su grupo, a su gente más cercana. Si por ejemplo tenemos a Evo Morales, que es un líder de indígenas en Bolivia, tenemos a Lula, que es un líder de los trabajadores en Brasil, y tenemos por ejemplo a Hitler y Mussolini, que eran líderes en sus países antes de ser políticos. En Ecuador recordemos también a un gran líder que conmovía a las masas, que era Velasco Ibarra, que llegó a ser electo 5 veces presidente. Para un líder, el concepto de ética personal, el concepto de lo correcto sobre lo conveniente, es algo que va con su manera de ser. Entonces podemos analizar entonces qué es en sí ahora un político latinoamericano. Definimos que la política es primero un arte. ¿Por qué es un arte? Porque todo lo que hacen los seres humanos es un arte. Arte viene de la palabra artificial. De artificial viene artista, artesano, artilugio, artesanía. Quiere decir aquello que solo hace el ser humano, que no hace otra especie en la naturaleza. Y entonces todo lo que hace un ser humano en sí es un arte. Pero también la política es una ciencia, porque de alguna manera busca evidencia, especialmente se remite a la historia y a los precedentes para tener idea de lo que puede pasar en el futuro. Pero también es una tecnología la política. La política ha pasado a ser una tecnología, porque la diferencia entre arte y ciencia está en que en la ciencia lo que se busca es aquello que no hace el ser humano, que está independiente de la voluntad del ser humano. Buscamos el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del cosmos, el conocimiento de la física, de la química. Eso es básicamente ciencia. Buscar evidencias. Pero tenemos la artesanía, la tecnología, que es una combinación del arte y la ciencia. En la artesanía, en la tecnología, hay ciencia que se combina con arte. Por ejemplo, en un automóvil vemos que hay arte y ciencia. En un edificio hay arte y ciencia. Entonces tenemos que idea de que también la política es un arte y una ciencia al mismo tiempo. Pero ¿qué es lo que hace más importante? La política nace en Grecia. Ahí es donde Aristóteles escribe su libro La Política, y se trata de la administración de una ciudad. Pero la administración de las ciudades en Grecia eran ciudades-estados al mismo tiempo. Y así se derivó a que ya no era solamente la administración de una ciudad, la política, porque polis ciudad, ticos tratado. Era también la administración del Estado, y a eso se extendió lo que es la política. Y esta política, lo fundamental que trata de hacer es manejar poblaciones humanas. Y estas poblaciones humanas
tienen ciertas maneras de conducirse a través de costumbres, a través de religiones, a través de leyes, y estas leyes pueden ser leyes escritas, leyes no escritas, por ejemplo, las leyes que puede dictar un cacique, un rey, donde no hay escritura en ese lugar, en esa tribu, o leyes que tienen que ser, que vienen en un libro divino, en una Biblia, en un Corán, en un libro religioso. Y así se entiende que hay un estado que puede ser un estado religioso, un estado laico, o un estado que no es religioso ni laico, que se llama un estado, un reino, un cacicazgo. En todos los casos, lo que se trata es que el político es un individuo que, como hemos visto, trata básicamente de administrar los recursos de un estado. Hay políticos de dos tipos. Por ejemplo, Donald Trump es un político, pero no de carrera. Es un político salido del mundo de los millonarios, de los empresarios, y Rafael Correa es un político de carrera que empieza como economista y luego entra básicamente a manejar la economía política. Pero tenemos ahora que entender quién es un mercenario de la política, cómo es un mercenario y cómo se forma un mercenario. El mercenario en la política es aquel que lo hace todo por dinero, que se vende. Él se vende, y se vende en cuerpo y en alma. Es decir, un mercenario es un individuo que va a luchar en una guerra, le pagan y se arriesga para morir o matar. Mercenario también puede ser un individuo que vende su vida en una actividad política. Por ejemplo, se arriesga y se juega el pellejo defendiendo a quien mejor le paga. Un mercenario político puede entonces ser un individuo que puede vender su conciencia, que puede vender su vida, que puede vender sus habilidades al mejor postor, y su propia vida no vale. Su propia vida no vale, se juega la vida. Mercenarios hemos sido de alguna manera todos cuando trabajamos por un sueldo. Por ejemplo, si un médico va y le pagan un sueldo y va a trabajar en un dispensario médico, y en ese dispensario hay una epidemia y se juega su vida atendiendo, prácticamente es un mercenario. Y mercenario es cualquier otro individuo que hace trabajos similares, ¿no? Pero cuando ser mercenario se convierte en algo malo, se convierte en algo malo cuando es un individuo que puede vender su conciencia al mejor postor. Y entonces en la política ecuatoriana hemos tenido mercenarios, y lo tenemos ahora, como por ejemplo en este momento Lenín Moreno. Es un mercenario, se vendió a Donald Trump en cuerpo y alma. Y tenemos otros mercenarios que se juegan el todo por el todo defendiendo al mejor postor. Y tenemos individuos que se juegan su propia fortuna y su propia plata, su propia vida, por ganar, porque se venden inclusive a sí mismos y priorizan el dinero, la fortuna, sobre todas las cosas. Recordemos conquistadores españoles que se jugaban la vida viniendo a las Amazonas, a los Andes, a enfrentarse con los indígenas a cambio de llevar una fortuna a sus casas, oro, de tener tierras, de tener esclavos indígenas. Esos eran mercenarios, igual que los colonos norteamericanos que llegaban a Norteamérica y comenzaban a matar a los indios para quitarles su terreno. Y se jugaban la vida yendo a matar indios para tener la posesión de un bien. Esos son los mercenarios. En esta campaña política ahora podemos definir quiénes son mercenarios y quiénes no son. En la campaña política tenemos un mercenario que se ha jugado la vida y que ha sido soldado,
Lucio Gutiérrez. Tenemos otro mercenario que se ha jugado la vida, que ha sido Guillermo Lasso. Otro mercenario que se ha jugado su propia vida y su propia fortuna es Alvarito Novoa. Son individuos que se venden especialmente a los Estados Unidos. Estados Unidos les ha comprado su vida y su conciencia, inclusive sus bienes, porque se juegan su fortuna a cambio de defender intereses de un país extranjero. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento y podemos entonces ahora reconocer cuáles han sido los principales mercenarios políticos de América Latina. Muchas gracias.